Hay mucho que contar de usted, doctor. Ha tenido muchos reconocimientos en Latinoamérica, en algunos países, aquí en nuestro país, reconocimientos poéticos, reconocimientos en el campo de la medicina. Usted ha escrito varios libros y yo tengo aquí su antología poética del doctor Vicente Espinales Tejena, uno de los primeros libros que escribió. El primer libro, el primer libro que escribió el doctor se llamaba Enero y está en la antología poética. Enero es de 1968, ese fue su primer libro. Y su segundo libro, que lo tengo aquí también a la mano, que es Febrero. Febrero es del año 1972. 1972. Platíquenos acerca de sus dos primeros libros, Enero y Febrero. Bueno, Enero fue un hallazgo de Ileana Espinel, mi amiga, fallecida lamentablemente, hermana del gran poeta Gonzalo, el sonetista mayor del Ecuador, uno de los sonetistas mayores del Ecuador. Ileana conversaba conmigo, era editora de imprenta de la Casa de la Cultura del Guayas. Yo visitaba la librería a leer en mis ratos porque estaba en el camino de la universidad y de mi casa. Yo vivía entre Moncayo y Luque y de ahí caminaba por 9 de octubre hasta la universidad. Y en el trayecto, pues, la Casa de la Cultura queda en 9 de octubre y Pedro Moncayo, ¿verdad? Y entonces ocurre que yo me entraba a la biblioteca y hablaba con Ileana. Y como escribía versos, nos poníamos con Ileana a leer los versos, los de ella, con los míos y los míos con los de ella. Entonces intercambiábamos. ¿Algo que recuerde entre los libros ahora, que nos pueda recitar un poco? Bueno, yo te asisto a un lugar que nunca estuve, se llama Negación. Asisto a un lugar que nunca estuve a esperar un ser que no conozco. Me saluda alguien que nunca he visto y le respondo con mi voz, que no es mi acento. Hoy amanecí recogiendo mi cabeza sobre un banco cualquiera de la vida. Al contemplarla, me quedé tan quieto que sin mirar atrás, alcé mis brazos y la puse en mis hombros. Cosas, Señor, que se nos ocurren cuando nos encontramos solos. Y para terminar, Madre, ponle un poco de sal a mi comida. Estoy simple, en el instante. Quisiera paralizar el tráfico de los vehículos, pintar las casas con un solo color, acostarme a dormir y no pensar más. ¿Quieres, Madre, ponerle un poco de sal a mi comida? La gente se asombraba de este tipo de poesía porque resulta que era la época del existencialismo de Jean-Paul Sartre y entonces a mí se me ocurría escribir en esa forma. Yo nunca podía... Algo más libre. Es decir, el poema no rimado, sino el poema conceptual. Eso de la rima lo tenía, lo he escrito, he hecho sonetos, he hecho romance. Ahí está el romance El amor necio, que ha sido premiado algunas veces. ¿Ese en qué libro está? Romance El amor necio, acabamos de decir el introito. Ah, este está en El Gorrión regresa por sus alas. Gorrión regresa por sus alas. El Gorrión regresa por sus alas, el ganador de la Bienal del Universo. Participaron más de 500 poetas de todo el mundo. Y ganamos. Bueno, dice, hay gente que me decía que todavía critican, o sea, en la crítica dicen ellos, dice, Espinales dopa el caballo para poder ganar los premios. No es que dopa el caballo, al caballo lo dopará el que quiere hacer un poco de mafia, pero la poesía sale. Yo escribo, ahora estoy escribiendo El desnudo del amor, un libro pequeño, pero es que todos los días escribo un verso, un poema. ¿Y ese libro Desnudo del amor, cuándo piensa? Uno de estos días antes de que me vaya. Ay, no diga eso. Vamos a ver.
porque resulta que ahora me he encontrado, sin hacer un paréntesis largo, ahora me han encontrado que tengo que buscar, mañana el lunes comienzo el tratamiento con médicos, un nefrólogo, porque dije, han encontrado que la urea mía está muy alta. Una cosa ahí simple, pero yo tengo mis exámenes completos de hace 2 meses, donde mi riñón está normal, el izquierdo y el derecho. Ya le comuniqué a mi médico en los Estados Unidos, se ha reído. Yo tengo médicos consultantes de mi salud, que me ayudan mucho donde yo estudié. Todavía vive uno que otro. Lo he llamado y me dice, llamé a él y llamé a Gino, mi sobrino, que es el jefe de unidad urológica en Madrid, del Hospital de Madrid. Entonces lo llamo y me dice, tiene que hacerse rápido, buscar el nefrólogo. Después le indico qué es lo que ha ocurrido, que yo me hice todos los exámenes, todo está bien, pero de todas maneras ya hice cita con el médico el lunes, el general, para que me derive y para que vea la cuestión. Yo como médico digo, pero ¿dónde está el problema mío del riñón? Doctor, ¿y lo que usted tiene, cómo se llama su padecimiento? ¿Su padecimiento, ¿cómo se llama? ¿Padecimiento? De lo que usted está... Nada, que busque el nefrólogo, nada más, porque resulta que la urea está alta en 200 y los límites míos son 60. Entonces ocurre, está aumentada y piensan que a lo mejor se está haciendo una obstrucción, está sedimentando la urea que forma cálculo. Pero yo no tengo, mis riñones están libres de cálculos. Bueno, lo cierto es que si no es una es otra. Pero el libro está en mente, ¿no? Ya sería... Pero, sí, y yo digo tranquilamente, es que el árbol viejo le cae, o se le caen las ramas, o se va al suelo, ya definitivamente, o se llena de hormigas, o se llena de... ¿Cuántos poemas tendría esa? Ese tiene 50. 50 poemas. Es corto, cortito. Se llama Desnudando al Amor. Desnudando al Amor. Son tomados de una parte del Facebook, porque en el Facebook tengo como 300, pero ya voy tomando poco a poco. Ahora con esta pandemia, con esta enfermedad mía, en el celular he mandado como 4 o 5. Sí veo, sí lo puedo ver ahí en el Facebook que escribe. Pero claro, vuelvo al existencialismo. No quiero nada de romanticismo, del gorrión regresa por su sala, no quiero saber nada de cuestiones métricas, de perspectiva literaria. Algo que fluya, algo que nazca todo libremente. Lo estoy haciendo dentro he vuelto al existencialismo. Hay críticos de Espinales algunos, y uno de ellos dice, uno ya falleció, el otro, Rodríguez, queda todavía. El uno dice, Espinales dice lo que quiere decir, y cuando lo dice, a mí me dice Rodríguez, a mí me cae bien, a otros le cae mal, pero él lo que quiere decir, yo sí lo entiendo. El problema es que otros no lo entienden. Y la poesía es como uno se sienta. Lo importante es que le guste a uno y el sentimiento. Yo no ando buscando rimas. Doctor, otro de sus libros es Viviendo el Amor. Sí. Párteme el corazón, que este es uno de mis preferidos. La verdad que a mí me encanta este libro, Párteme el corazón. Me encanta la poesía de este libro, igual como los otros, pero este es mi preferido, Párteme el corazón. Doctor, en Párteme el corazón también tenemos Poesía 76. Poesía 76. ¿De qué año es Poesía 76? Del año 76. 76, sí. Este tipo de poesía, ¿cómo la podría definir? Esa es una poesía media romántica, porque no es totalmente romántica. ¿Podría yo narrar un fragmentito? Sí, claro. Dice, Poema 1 del amor. ¿A qué cambia? Poema 1 del amor. Todo me sale de aquí, de esta garganta mineral metal. Desde el fondo viene, a torrentes. Me inunda, me sorprende. Me llena de algo así como una tarde alegre, con brisas y con ramas, con aves y con pan. ¡Wow! Hermoso. Poesía 76. Quiero decirle algo. Acaba de publicarse en Lima
un almanaque donde están los pensamientos de más de 100 ilustres personajes del mundo, de la literatura, de Gandhi, de Stalin, de Goethe, de Cervantes, de todo. Y allí el autor ha puesto un pensamiento mío. Mire, oiga, páseme este de aquí. Doctor, Sí, puede. y Sí. hablando de sus libros, la literatura, antes que nos enseñe otro libro más, ¿cuál es su autor preferido en literatura? Bueno, mi profesor preferido, mi maestro. Autor de libros que usted haya leído. No, mi maestro y de sus libros, Pablo Neruda. Pablo Neruda. ¿Y por qué Pablo Neruda? Pablo Neruda, porque juega con las figuras que yo juego, porque encuentro que él tiene la mente literaria que hizo que se publicara sus poemas desde sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ocurre que tranquilamente eso me llenó de joven. La noche está estrellada y tiritan azules los ángeles. Y yo aprendí Farewell, por ejemplo. Me gustas cuando callas. Me gusta Farewell, me gustan algunas de ellas. Y entonces luego... Le recita también mucho al mar. Claro, y yo repito el mar, a mí sí. me encanta el mar, yo juego con el mar. Y entonces ocurre, yo fui a Chile a un curso, invitado, y mi maestro era Pablo Neruda. Wow, o sea, usted lo conoció a Pablo Yo lo conocí, lo traté, tengo ¿Tiene fotos? De él. Bueno, no sé, debo tenerlas, pero yo las cosas las voy a... Mire cómo está. Tiene autógrafos de él, me imagino. Bueno, entonces era mi maestro en Valparaíso, viajábamos de Valparaíso, estuvimos en Viña del Mar, nos llevaba a conocer el mar, y entonces él hablaba de todas estas cosas. Entonces, y luego a quien no conocí, pero que lo he leído, y es otro maestro, nada más, es Mayakovsky, porque tienen casi la misma relación, hay una relatividad literaria entre los dos. Eso sería uno de sus dos escritores predilectos. Entonces. En este almanaque ponen un pensamiento de Vicente Espinales. Y ese almanaque, si me lo permite, doctor, por favor. Dice, si por defender la paz y la libertad tuya y de los otros te quieren arrebatar los puños, seguí adelante, que a pocos pasos la volverás a encontrar. Oh, wow. Solo ese pensamiento está aquí, suyo, en el almanaque. Sí, aquí hay de todo. Esto lo publicó Enrique Miranda. Este de aquí, por ejemplo, es de... ¿Es de la Casa de la Cultura del Guayas? No. Esto es publicado en el Perú. Ah, en Perú. Este es de Josemi Salazar. Están todos los pensamientos. Está bonito ese almanaque. ¿De qué año es? De este año. ¿De este año? Este es el de este año. Este me lo hizo llegar. Oh, wow, está hermoso, la verdad. Este anónimo. Aquí está Fernando Naranjo también. Hay buenos autores allí. Todos los autores, sí. Alexander Caja Salvatierra, no sé quién era. María Bilbao Vidal, de España. Luis Rosero, Pedro Martínez del Perú, Pérez, este del Perú. Este de todos los pensadores. Albert Einstein. Oh, wow. Hay una fuerza motriz. Stefan Hambing, alemán. Jean-Paul Sartre. Entonces, no sé, el Señor ha cogido y... Podemos enseñarlo. Sí, se llama Planificador Ejecutivo, incluye un CD. Sí, me lo entregaron ayer. Muy interesante. Doctor, háblenos también un poco, usted fue actor de cine. Sí. Pero bueno, antes de hablar sobre la actuación, hagamos un análisis breve acerca de la poesía actual con la poesía de hace algunos años. Bueno, la poesía no cambia de tiempo. La poesía seguirá siendo la misma. Lo que cambia es el estilo del hombre que, junto al pensamiento de él y a la actitud que él tome frente a su sentimiento. El Rubén Darío
Nicaragüense. ¿Verdad? Él escribió el romanticismo. La princesa está triste. Solo con el romanticismo, y así pasó a la historia. Acabamos de leer a Jean-Paul Sartre, novelista, cuentista, poeta también. O tomemos a Baudelaire, a los simbolistas franceses, a Baudelaire, Verlaine y Mallarmé. Los tres tienen un estilo totalmente casi igual, pero por eso se llaman los simbolistas. ¿Qué quiere decir? Hay una poesía simbólica. ¿Qué quiere decir? Lo que yo digo es eso para mí. Serían denominados poetas malditos. Ya. Ahora, hay el poeta renacentista que quiere innovar. Hay el poeta épico que quiere cantarle solo a las lides, a las batallas, a las historias ganadas con la fuerza o sin la fuerza. Es decir, ellos lo que quieren, el poeta es dueño de sus sentimientos. Entonces, cada cual es respetado en su forma de escribir, de decir sus versos. ¿Y qué mensaje le daría a las nuevas generaciones que escriben? Leer. Quien lee sabe, se empapa de lo que, del pensamiento, se llena el pensamiento de lo que él ha leído, pero sin plagiar, sin copiar, sino que eso le va dando la parte intuitiva, en que él dice, por ejemplo, si él lee la obra, por ejemplo, la de Neruda, Pasternak, bueno, dejemos a Neruda y a mí, a Pasternak, por ejemplo, a Pasternak, el premio Nobel, ocurre que él se va a encontrar a lo mejor con una novela fría, porque él es ruso y disidente y cruza la estepa siberiana, o vamos a leer entonces al de las golondrinas, a Becker, Gustavo Adolfo Becker. Volverán las oscuras golondrinas, el otro a lo mejor quiere escribir, volverán los pájaros volando, o volverá el gallo a cantar, entonces, y está casi plagiando, pero es su pensamiento. Ahora, Neruda... O sea, se surge de lo que se lee, surge el poema también a base de la lectura, ¿no? Neruda entra con un modernismo, pero atractivo, atrayente y confidente, porque cuando él escribe 20 poemas de amor y una canción desesperada, escribe a una mujer, a una muchacha, a alguien que él quiere. Entonces ocurre que tranquilamente vuelve a su mundo romántico, pero luego de eso se aleja y comienza a escribir cantos al Perú, a Machu Picchu, a otros poetas también. Canta a otros poetas, canta a México, canta parte del Ecuador. Entonces es otra cosa. Es como José María Egas, nuestro valor manavita ecuatoriano. Ocurre que cuando él escribe, y se llamaba Líndica Gitana, de ojos azules y de faz morena, él es un poeta, como dice la gente, muy eclesiástico, muy conservador, muy católico, pero después escribe la entrevista entre Montalvo y Bolívar, Montalvo y Bolívar en las cumbres, no sé qué, y ocurre que se rompe todo el catolicismo hablado y él habla tranquilamente en su poesía, hay una poesía libre. ¿Por qué es la poesía libertaria? No la épica, la libertaria, que no es la panfletaria. Esa panfletaria es la cartelista, que con Nicanor Parra nos sentamos un día con el poeta chileno Nicanor Parra. También conoció a Nicanor Parra. Claro, mi gran amigo. Y Jensen, ocurre el gran poeta Jensen, que ganó todos los premios. A Violeta Parra no la conocí. No, que acaba de morir el poeta argentino, pero al Ciudad de México, Juanito. Entonces que ganó todos los premios habidos y por haber. Entonces nos poníamos a analizar que una cosa es el poema libertario, pero ese poema cartelista, panfletario, ese poema no sirve. Ese que dice, mañana lucharé para encontrar la pólvora y podértela devorar en tus propios dientes y quijadas. Eso no es poesía, pero sin embargo hay gente que cree que es bueno y la aplaude, y la aplaude. ¿Y qué es la poesía para usted, doctor? Cuando
este valor de la comunicación. Ah, aquí está con Christian Johnson. Con Christian Johnson. ¿Se podemos enfocar esta? Cuando él me pide la pregunta, la misma que usted me hace, que qué es la poesía para mí, yo le dije, muchos piensan que la poesía es un pan y que uno al digerirlo está satisfecho. La poesía es una corriente de aire que llega y a veces no se detiene, va de largo. Por eso es que a veces no concluimos el poema. Y muchos lectores, seguidores de la literatura, de la poesía, consideran que el remate debe ser el bueno. Pero a veces el remate no es bueno. ¿Qué es lo porque bueno? esta corriente pasa de largo. ¿Qué es lo bueno? La sintaxis que se lleva. La coherencia. La coherencia entre los versos primeros y los versos últimos. Y si es posible con el verso complementario. Eso es lo interesante. Yo por ejemplo, por decir tres cosas, tres versos, digo por ejemplo, la puerta se cierra después de mi visita. Cuando llegue al olvido, tú te quedarás abierta. Hay una sintaxis, pues. La puerta se cierra cuando yo entro y tú te quedarás abierta cuando yo me vaya. Claro, y también hay una figura literaria. Entonces ocurre eso. Ahora, la poesía es figura literaria. Sí, si no hay figura símil, literaria, hipérbole. no hay poesía. Compramos, a veces leemos algo y creemos que la poesía llena, porque usted se pone a pensar, bueno, ¿y Neruda qué quiso decir? Baudelaire qué quiso decir con que la montaña oscura me visita los ojos en la madrugada? ¿Qué quiso decir? La montaña oscura me visita los ojos en la madrugada. Quiere decir que no duerme, que pasa insomnio, y la montaña es un monte que ha crecido. Quiere decir que el insomnio ha crecido en él y otra vez vuelve y no duerme. Entonces ocurre que claro, figuras literarias, es como metáforas. La pintura es para observarla, no para lleno. No, ese cuadro no me gusta, pero Señor, si no lo has analizado, no lo has visto. No lo ha interiorizado. ¿Y usted también se ha dedicado a la pintura, doctor? Claro, al principio yo pintaba mucho y vendí muchos cuadros. ¿Qué técnicas aplicaba? Yo utilizo, por lo general me decían que yo pinto con el dedo a través del pincel y la acuarela. Entonces yo no soy impresionista. Soy impresionista en parte, pero no participo del paisajismo ni del retratismo. Para mí el retratismo es una cosa maravillosa, claro. Hacerla. La hago. Voy a presentar posiblemente una exposición de 50 rostros, pero no son rostros como decir el suyo. Yo tomo la pluma y comienzo a hacer así, y pasa el rostro. Estamos hablando de expresionismo. Por eso digo, soy a veces impresionista, pero no soy paisajista ni retratista. Un poco de cubismo, porque anteriormente hice un poco de cubismo. Sí tenemos algunos cuadros hechos, claro. Algunos por